El espíritu de la cascada de Eyipantla. En lo más profundo de la exuberante selva veracruzana se encuentra la impresionante cascada de Eyipantla. Esta majestuosa maravilla natural siempre ha sido un lugar de fascinación y misterio, pero también alberga un oscuro secreto, el espíritu vengativo que acecha sus aguas. La leyenda cuenta que hace muchos años, una joven indígena llamada Xochitl vivía en una aldea cercana a la cascada. Era conocida por su belleza y su espíritu libre, pero también por su amor prohibido con un guerrero de una tribu rival. Su relación desató la ira de los ancianos de la aldea, quienes creían que su amor traería desgracia a su comunidad. Un día, mientras Xochitl disfrutaba de un baño en la cascada, fue atrapada por una corriente de agua violenta y arrastrada hacia las profundidades. Su muerte trágica y prematura provocó una maldición que se apoderó de la cascada y transformó su espíritu en una entidad vengativa sedienta de sangre. Desde entonces, el espíritu de la cascada de Eyipantla ha aterrorizado a aquellos que se atreven a acercarse. Se dice que se manifiesta como una figura etérea envuelta en niebla con los ojos brillantes y llenos de ira. Su presencia se siente en el aire, generando un sentimiento de angustia y opresión en todos los que lo perciben. A medida que el sol se pone y la oscuridad se apodera de la cascada, el espíritu despierta de su letargo y comienza su cacería. Los visitantes imprudentes que se aventuran cerca de la cascada son arrastrados por una fuerza sobrenatural hacia sus aguas traicioneras. Se dice que el espíritu se alimenta de sus almas condenándolos a vagar eternamente en el inframundo. Los intentos de liberar a la cascada de la maldición han sido en vano. Los chamanes y brujos de la región han realizado rituales y ofrendas, pero el espíritu se mantiene fuerte y decidido. Parece estar ligado a la cascada, condenado a vagar por la eternidad y a buscar venganza contra aquellos que osan profanar su territorio. La fama de la cascada de Eyipantla como un lugar maldito ha trascendido las fronteras de la región. Los valientes aventureros que se atreven a visitarla son recibidos con historias de terror y advertencias sobre el espíritu vengativo. Solo los más audaces se aventuran en sus cercanías, pero muchos nunca regresan. Así que ten cuidado si alguna vez decides visitar la cascada de Eyipantla, porque podrías encontrarte cara a cara con el espíritu vengativo que acecha en sus aguas. Recuerda siempre que la naturaleza puede albergar secretos oscuros y que hay entidades sobrenaturales dispuestas a cobrar venganza.